Pues Juanjo Ramos, profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Cardenal Herrera CEU y además autor del capítulo de obesidad de la 8ª y la 9ª edición de Lettinger. Muchas gracias por estar con nosotros aquí para hablar precisamente de una temática que nos interesa mucho, que es la obesidad en perros y gatos y cuáles son sus consecuencias metabólicas. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es la obesidad? ¿Cómo definimos la obesidad desde un punto clínico? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por haber vuelto a contar conmigo una vez más para estos ciclos de charlas sobre un tema que la verdad es que me gusta mucho, que es el tema de la obesidad. Y bueno, centrándonos ya en la primera pregunta, la obesidad es básicamente, se puede definir desde un punto de vista técnico como un incremento de peso superior al 20% del peso ideal y que ese 20% sea como consecuencia de un exceso de grasa. A partir de ahí, obviamente, la obesidad es mayor, pero por debajo de ese 20% tenemos lo que se considera un concepto de sobrepeso, que simplemente es también acúmulo de grasa, pero sin llegar a considerarse realmente una obesidad, ¿vale? Todo es malo, pero a partir de un 20% de peso podemos considerar ya que el paciente tiene ya un problema realmente patológico con implicaciones médicas importantes y severas. Uh-huh. Cuando hablamos de tejido graso, siempre hemos pensado que el tejido graso es un tejido en el que obviamente se acumula grasa como reserva energética y además es un tejido que sirve de aislante térmico y también de protección de órganos y de otros tejidos alrededor de los que se acumula, pero quizás esta concepción ha cambiado desde hace unos años, ¿no? Y ya no lo consideramos como un tejido inerte que simplemente sirve para eso. ¿Qué sabemos ahora de las funciones metabólicas y endocrinas del tejido adiposo? Pues sí, efectivamente, esto es un tema muy interesante porque esas tres funciones que tú has dicho, básicamente la protección de órganos internos, el aislante térmico y el reservorio energético, es lo que se ha considerado siempre que era la función de la grasa. Nunca se consideró absolutamente nada más. Hasta que tan lejos como el año 1994, que esto es antes de ayer prácticamente, esto ha sido así durante 5.000 años, pero desde 1994 un investigador de la Universidad de Rockefeller, Jeffrey Friedman, descubrió el gen que llamó gen OB en los ratones obesos. Es decir, era un gen que codificaba la producción de una proteína que era la leptina y que era la responsable del mantenimiento del peso constante en los animales. La leptina es una hormona producida fundamentalmente por el tejido graso. Y a partir de ese descubrimiento se amplió la idea o se extendió la idea de que el tejido graso ya no tenía 3 funciones, sino que tenía 4 por lo menos conocidas, y una de ellas era la producción de hormonas. Es decir, el tejido graso hoy en día ya no tiene solo esas 3 funciones que consideramos, sino que además es un activo productor de hormonas. La leptina, la adiponectina, angiotensinógeno, produce un montón de hormonas más, que básicamente cuando tenemos mucha grasa lo que se produce es un desequilibrio metabólico de proporciones bastante perjudiciales, bastante importantes. Entonces esto, desde que se publicó en el 94, pues ha cambiado un poco el concepto de lo que es la grasa y de lo malo que es el exceso de tejido graso en el organismo. Por lo tanto, tenemos un tejido que verdaderamente es metabólicamente activo, que produce hormonas, que produce mediadores. Mediadores inflamatorios que están involucrados, por ejemplo, también en patologías como la osteoartrosis. Ahora se sabe, de hecho, la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad una enfermedad inflamatoria de bajo grado, es decir, los obesos están, dicho de una manera un poco de ir por casa, están inflamados de forma crónica, porque su tejido graso en exceso produce mediadores inflamatorios que acaban afectando, pues, entre otras estructuras, por ejemplo, los cartílagos articulares. Por lo tanto, los pacientes que tienen sobrepeso ya no tienen artrosis solo por un efecto mecánico de ese peso, sino que tienen artrosis por una alteración metabólica, por un exceso de producción de mediadores inflamatorios y por efecto diferente al exceso de peso. Exactamente igual que se sabe ahora mismo que los obesos no tienen hipertensión solo porque tienen mucho peso y el corazón tiene que hacer, que vencer una resistencia mayor para irrigar los tejidos. Ahora mismo se sabe también que, por ejemplo, la producción de angiotensinógeno incide en el aumento de la presión. Entonces, no solo es un problema físico, sino que evidentemente es un desequilibrio hormonal bastante evidente, además.
Y esta acción metabólica, cuanto más tejido adiposo, pues mayor acción metabólica, mayor desequilibrio. En el caso de los perros y de los gatos, ¿cómo podemos verlo reflejado en los cambios metabólicos que se producen en el organismo, con las cosas que no se ven pero que están produciéndose? ¿Qué consecuencias, principales, porque me imagino que habrá muchas, ¿no? Pero que podamos decir, bueno, pues mira, esto está demostrado que ocurre, esto está demostrado que ocurre, esto está demostrado que ocurre, desde el punto de vista metabólico en animales con sobrepeso? Sí, la verdad es que hay mucho en lo que incide, pero el exceso de grasa, por ejemplo, el exceso de leptina, el exceso de esta hormona fabricada por el tejido graso, producida por el tejido graso, pues por ejemplo tiene un impacto muy marcado en lo que es, por ejemplo, la acción de la insulina. Es decir, el vínculo tan importante que existe entre la diabetes tipo 2 y la obesidad, pues se ha descubierto que uno de los factores más importantes es que el exceso de leptina que hay en circulación sanguínea en estos pacientes pues bloquea la recepción de la insulina. Entonces, por ejemplo, en el caso de los gatos, exactamente igual que en las personas, se ha visto que existe un vínculo importantísimo. Además, por ejemplo, hay otras sustancias como la adiponectina que se encuentra anormalmente baja, y la adiponectina es una hormona que, entre otras funciones, tiene también la de mejorar la absorción de glucosa, aumentar el gasto muscular de la glucosa, y también tiene un cierto efecto antineoplásico. Por eso los obesos, además, también padecen de más patologías cardíacas, más patologías renales, y por lo menos en humana, en perros y en gatos no está completamente demostrado. Yo creo que básicamente por la casuística, pero en humana está perfectamente demostrado que los obesos tienen muchas más neoplasias porque sus niveles, por ejemplo, de adiponectina son menores de lo que deberían ser. Por lo tanto, tenemos, cambios metabólicos que después van a tener consecuencias clínicas o, si no consecuencias clínicas directas, un aumento del riesgo de desarrollar determinadas patologías, ¿no? Y bueno, pues el caso, que has comentado antes de la osteoartritis está muy claro, ¿no? O es el que nos viene a la cabeza, bueno, más peso, obviamente mayor acción de presión mecánica sobre las articulaciones y por lo tanto mayor riesgo de desarrollo o de aumentar la gravedad de una posible osteoartritis. Pero nos has hablado de otras patologías que no están directamente relacionadas con el efecto mecánico del sobrepeso, sino con un efecto metabólico como puede ser la diabetes, ¿no? Y has comentado también patologías renales, patologías cardíacas, neoplasias. Sí, a ver, yo creo que lo que es importante hacerle entender a la gente es que la obesidad, que por supuesto es una enfermedad, no es una condición física, es una enfermedad. La obesidad tiene un problema desde el punto de vista clínico que creo que los veterinarios tenemos que entender. Los médicos lo entienden hace mucho tiempo, los veterinarios creo que tenemos que entenderlo, y es que la obesidad es una enfermedad que con absoluta seguridad nos va a dar problemas. El problema de la obesidad es que los problemas que da son siempre a medio o largo plazo y que además son irreversibles. Cuando tienes osteoartrosis, se acabó. Quiero decir, podemos intentar mejorarla con antiinflamatorios, podemos hacer perder que el paciente pierda peso, podemos mejorar un poquito esa condición, pero la osteoartrosis se va a quedar ahí. Y ese es el principal riesgo y el principal problema de la obesidad, ¿no? La osteoartrosis, patologías cardíacas, que son irreversibles. No podemos volver atrás cuando un paciente ya está sobrepesado, ya tiene obesidad durante demasiado tiempo. Por lo tanto, también te quería preguntar, ¿no? Uno de los mensajes clave sería hacerle entender a ese propietario de perro o de gato que no es meramente un tema estético o un tema simplemente de kilos, sino que es un tema de cosas que están pasando, ¿no?, dentro del paciente y que van a hacer que ese paciente, pues pueda tener más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, peor calidad de vida y peor supervivencia, sí, digamos. Totalmente. A ver, los que hemos trabajado durante muchos años con propietarios, nos damos cuenta que los veterinarios, además de tener que saber de lo nuestro, tenemos que ser un poco psicólogos. Entonces, la psicología en concreto en el tema de la obesidad es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, a todos y cada uno de los pacientes que vienen, igual que le miramos temperatura, frecuencia cardíaca, incluso peso, que es relevante, pero no demasiado relevante, siempre registramos la condición corporal del paciente. Entonces, todo paciente que tenga una condición corporal superior a 5/9 es un paciente al que le sobra peso. Y absolutamente a todos los propietarios se lo decimos. Su animal está sobrepesado. Los propietarios buscan a veces excusas, explicaciones. Mi gato es muy grande, igual que en las personas. Mi gato es muy grande, tiene mucho pelo, yo no lo veo mal. Pero la realidad es que un gato que debe pesar 4 kilos y pesa más de 4,800 es un gato que está obeso. Y
todos los veterinarios conocemos gatos a los que les sobra ampliamente más del 20% de peso. Entonces, informar de esto al propietario y hacerle entender que una buena dieta y una buena condición corporal no es que sean importantes, que son esenciales para que el paciente tenga una buena calidad de vida y para que viva más tiempo y, sobre todo, insisto, para que viva mejor. Esto debería ser algo constante en todas las consultas veterinarias. Independientemente de cuál sea la patología que venga, nosotros a todos los pacientes con patologías cardíacas, con patologías renales, con osteoartrosis, con neoplasias, a todos los cachorros cuando vienen por primera vez a una consulta, a todos se les hace una serie de indicaciones metabólicas, se les hace unas indicaciones nutricionales, se les dice qué es lo que deben darle de comer, cuándo tienen que cambiar el tipo de alimentación y se les hace, incluso yo a los propietarios de gato, y me consta que muchos me han hecho caso, les digo que se compren una báscula para gatos. Que compren una báscula para gatos, son baratas y que lo tengan en casa. Porque un incremento en un gato, bueno, un perro, un chihuahua, un perro pequeñito de 500, 600 gramos, no es algo que el propietario pueda ver. Sí. A veces no es que no quiere verlo, es que simplemente no se ve, es difícil evaluarlo, pero cuando los pesas te das cuenta que eso está ahí. Y eso lo importante es hacerle entender al propietario que si no nos hace caso, con el tiempo aparecerán problemas y no siempre vamos a tener una solución fácil para estos problemas. Y ya para acabar, si tuvieses que mandar un mensaje clave sobre este tema de la importancia de la obesidad y del sobrepeso en pequeños animales a los compañeros, tanto a compañeros veterinarios como a auxiliares veterinarios, ¿qué les dirías, ¿no? Puedes mirar a la cámara y decir, miraros, me gustaría que os quedaseis con esto, ¿no? A ver, yo creo que lo más importante, creo que lo he apuntado un poquito antes, es que todos, y muchas veces si los propietarios no nos hacen caso, es porque nosotros, yo mismo, tuve que ponerme las pilas con respecto a esto. Nosotros tenemos que dar la importancia a la obesidad que tiene. Tenemos que hacerle entender a los propietarios que eso es un problema y tenemos que ayudar a que los propietarios controlen el peso de su animal. Lo ideal sería no tratar animales obesos. Lo ideal sería que los propietarios desde un primer momento tuviesen claro que igual que el animal hay que vacunarlo, que igual que el animal hay que desparasitarlo, que igual que el animal hay que hacer unos chequeos analíticos con una cierta regularidad para que estar bien. De la misma manera tenemos que tener un peso controlado porque eso nos va a ayudar a que el animal tenga mejor calidad de vida. Y tenemos que olvidarnos de que eso es responsabilidad del propietario. No, eso es responsabilidad nuestra. Si luego el propietario nos hace caso o no, bueno, esto ya es una cosa que se nos escapa a nuestro control. Pero como veterinarios debemos poner el énfasis en mantener una buena condición corporal y hacerle entender al propietario todo lo bueno que tiene eso y todo lo malo que evitaremos posteriormente. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por este overview sobre el tema de la obesidad y la importancia que tiene y la responsabilidad que tenemos como propietarios, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros. Se me ha hecho muy cortito. Muchas gracias.